Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Raúl Briceño. Y yo soy Juan Torres, y aquí vamos. Aquí vamos. Bueno, Juan Carlos, usted está de sombrero hoy, hermano. Hoy estoy de sombrero, mi sombrero habitual, ya me cuesta... Pero no es el sombrero cordobés. No sé cómo... Vamos, hombre, vamos que te falta el sombrero cordobés. Coño, ¿que dónde lo has dejado, hijo? Raúl, he usado tanto el sombrero que ya me cuesta, no sé cómo grabé los primeros podcasts sin sombrero. Yo también uso mucho el sombrero. Me hace falta, hace como parte de mí ya el sombrero. Claro, es tu imagen. Sí, Sí. Como artista, porque Sí. tú eres cantante, tú Sí. eres músico. Sí. ¿Verdad? Yo soy músico, porque no hablamos de música, hombre. Hablemos de música, ¿Ah? hombre, hablemos de Pues que música. usted como empezó a cantar. Bueno, Entre otras cosas lo hace muy bien. No sé si ustedes lo han escuchado cantando. muchas gracias. No, ahí intento hacerlo mejor, pero hay muchas cosas por aprender. Yo empecé a estudiar música muy pequeñito. Mi mamá me metió al conservatorio a estudiar guitarra clásica. Y empecé a estudiar guitarra y me enseñaron los ritmos básicos de guitarra, todo eso. Pero por cosas de la vida me aburrí estudiando guitarra luego. Creo que estaban divorciándose mi mamá y mi papá y eso me paró un poco y bueno, saqué esa excusa para salirme del conservatorio. Y luego por cosas de la vida también, pues uno nace con eso, Raúl. Yo pienso que yo tenía esa cosa musical, no sé por qué, porque en la familia no hay nadie músico. Empecé nuevamente con la guitarra, otra vez en el Palacio de Bellas Artes en Medellín, a estudiar guitarra. Ya me pagaba yo mis estudios y por esa cuestión pues de que en mi casa pensaban que ser músico era un pecado, pues, o sea, mi papá y mi mamá me decían no vas a estudiar música porque para ser músico pues no se necesita estudiar por un lado, Horrible. y por otro lado si estudia va a estudiar para tocar por ahí en estaderos o en asaderos porque pues los músicos en Colombia les dicen merenderos a los que... Yo tengo un cuento Bueno, al respecto en que ya te Medellín. lo voy a comentar más adelante, que es muy simpático. Entonces empecé a estudiar música por mi cuenta ya cuando tenía como más o menos 16 años. Yo pienso que volví al conservatorio otra vez de vuelta y al Palacio de Bellas Artes a estudiar allá música. Y más adelante pasé a la de Antioquia, a la Universidad de Antioquia nuevamente, al conservatorio, a estudiar. Pero entonces, ya cuando me presenté a la Universidad de Antioquia, al conservatorio, ya alguien me había dicho en el Palacio de Bellas Artes, me dijo un profesor, no, lo suyo no es la guitarra, o sea, usted no va a ser un buen guitarrista clásico, no. Usted puede aprender guitarra, pero no vas a ser un guitarrista clásico, pues porque ya tenía 16 años por Ya, un lado. muy tarde. Y por otro lado, pues no, o sea, un guitarrista clásico, un profesor de guitarra, pues nota los movimientos, lo que uno hace al desempeñarse con la guitarra, y pues él no veía un guitarrista. Y hay que empezar desde cuando uno Sí, hay que está... empezar muy pequeño. Mozart, cuando compuso la primera sinfonía a los 11 años, ya tenía 6.000 horas de música. Sí, no. Yo empecé, como te digo, temprano, más o menos 8 o 9 años. Pienso que esa hubiera sido, si hubiera seguido, pues hubiera sido Eso bien. era así. Pero afortunada o desafortunadamente paré en esos 5 o 6 años o más de 5 o 6 años. Tuve un gap ahí, como un huequito. No hice nada de música, o sea, sí hice de música, pero a mi autodidacta, ¿no? O sea, tomaba libros y tocaba la guitarra. Me pasó algo muy chistoso que me recuerdo ahora, y es que yo tomaba la guitarra y hacía una posición con los dedos y eso me sonaba bonito. O sea, yo decía, ay, qué tan bonito suena esto. Y decía, yo soy un genio, me lo inventé. Y a los 6 años me di cuenta que eso era re mayor. Después, Se tocando demoró mucho. otra cosa, me di cuenta que era do mayor. Y según yo había creado todos Los tonos. los acordes. Los acordes. Y después me di cuenta que eran las notas en la guitarra. Volviendo un poquito atrás a lo que tú decías ahora en un momento, vamos a hacer un programa como más divertido hoy. Sí.
volviendo un poquito atrás, de que los papás le decían a uno que usted va a cantar, usted es un cantante. Sí. Nosotros vivíamos en Bogotá, en un sector que se llamaba Chapinero. Mi papá era una persona que llegaba a la casa y nunca salía. Venía del trabajo, entraba a la casa y volvía a salir de la casa. Los sábados y los domingos nunca salía. Salíamos a almorzar todos los fines de semana. Pero un día, por alguna razón, le dio por salir al barrio. A él lo conocían mucho. Él siempre me ha criticado por la música. Yo cantaba y tocaba guitarra porque al fin y al cabo heredé la voz de él. Él cantaba. Sí. Pero me decía, usted debe ser un vago que le dan aguardiente en todas partes, se pone a cantar. Y no, papá, ¿cómo se le ocurre? Siempre me decía eso. Y ese día, ese fin de semana, mi papá, no sé por qué salió de la casa y se fue para la tienda de la esquina del barrio. Allá se encontró con los amigos del barrio. Hola, don Pacho, ¿cómo le va? ¿Qué ha habido? Y se pusieron a conversar cuando el dueño de la tienda le dice, ¿usted es el papá de Raúl? Dijo, sí, señor. Ah, no es. Raúl, cuando llego aquí, lo primero que hago es abrirle la botella de aguardiente. Me mató, mano. Eso me mató, mano. Ahora sí, sigue con su cuento. Sí, no, pues eso es una cosa, eso es un estereotipo especial. La gente piensa que los músicos son los desorganizados y la gente que bebe y la gente que fuma pero cuando me impactó mucho cuando entré al conservatorio porque me encontré totalmente con lo opuesto. O sea, la gente que estudiamos en el conservatorio, pues éramos gente que sí, nos tomábamos unas cervezas de vez en cuando, pero no, o sea, siempre nos acostábamos temprano, siempre estábamos juiciosos estudiando armonía, estudiando diferentes aspectos de música. Y obviamente en el conservatorio el estudio es pesado, o sea, empieza uno a ver cosas muy pesadas, lectura, solfeo, armonía musical, rítmica, cosas muy complejas y es muy completo el estudio porque vemos biología, estudiamos el cuerpo humano de la cabeza hasta los pies porque el músico necesita saber posturas, necesita saber de control de respiración a nivel de canto. Entonces se estudia mucha fisionomía, mucha biología en música. ¿Cuál es el tipo de música que más te gusta, Juan? A mí, Raúl, el tipo de música que más me gusta de corazón, Raúl, es el bolero. El bolero es algo que me despierta y es la música romántica, es mi tipo de música. Es con lo que me siento más cómodo cantando, mi voz se adapta perfecto a ese estilo, pero como te digo, en el conservatorio empecé a estudiar música clásica, toda la escuela clásica italiana, que la escuela clásica pues se divide en varias escuelas, pero la escuela que más legado dejó y que más de donde viene toda la educación a nivel técnico es la escuela italiana. Está la escuela alemana también, la escuela española, pero todas las partituras y todo se desemboca en la escuela italiana. Entonces se empieza estudiando eso y ópera, canté mucho ópera en Medellín, muchos lieds, que el lied es una forma de canto clásico, o sea, hay varios estilos, un estilo alemán. Está la zarzuela, la música española, que es algo muy interesante. Hay mucha también. gente que conoce de música clásica, como también la música clásica se presta para mucho esnovismo. ¿Tú has oído a Bach? Me encanta Bach, o me encanta Chopin o Tchaikovsky. Sí. Bueno, no. Es como para mucho esnovismo porque la gente se ha acostumbrado a hablar mucho de música clásica, Sí. pero la gente desconoce también la música clásica española, que es una hermosa música, la zarzuela española. Y todas las zarzuelas españolas son hermosas y se basan en historias tan reales como las historias de la música clásica. Sí, sí. Uno de los autores clásicos que más me gusta es Bach.
Su vida para mí Bach es como el ejemplo del ser humano perfecto, para mí. Un ejemplo de virilidad, 14 hijos, un ejemplo de Que persona. en ese entonces no había televisión, En ese entonces no ni había televisión. había prensa, ni nada de eso. No había nada de eso, no tenía de más que entretenerse. Bueno, ejemplo de, pues yo creo que el compositor que más composiciones tiene, Bach, eh, muy metido con la composición, porque Bach siempre perteneció a la iglesia, es un compositor religioso, Sí. ¿no? De música religiosa. Pero su historia de vida es muy divertida, pues, o sea, una vida que empezó como muy aburrida, porque estaba en escuelas internas, internados y eso, pero él siempre fue tenía un carácter como muy divertido él, un carácter muy fuerte, o sea, como muy... Pero él no descendía de músicos. No. Juan Sebastián Bach. Tengo entendido que él era como los padres vivían en en una finca o eran algo así por el estilo. Sí, no fue el primer músico de su descendencia, o sea, no había músicos, pero de ahí pues todos sus hijos han sido músicos, o sea, todos sus descendientes fueron, y sus hijas también son músicas. Sí. Entonces es un ejemplo de vida, los invito a leer su vida porque es una cosa muy extensa, Muy interesante. Sí, pero claro. es bastante interesante. Obviamente pues los compositores famosos, Mozart, y lo que me impacta mucho de esas vidas es por ejemplo, yo veo ahora los compositores modernos y los veo componiendo música en un computador y eso me causa risa a mí porque por ejemplo, cuando en un capítulo anterior del podcast hablábamos que, no recuerdo en cuál, bueno, la tecnología, ¿no? Antes cuando yo empecé a estudiar en el conservatorio no existía el computador, o sea, nos tocaba aprender la materia de composición a mano, Claro. o sea, tener un pentagrama y sacar un lápiz y empezar a hacer la nota a mano. Ya ahora pues hay programas de edición de música y eso que se crean. Incluso no es necesario ni escribir la notación musical, uno la toca en un piano o toca la guitarra y el programa automáticamente te traduce en notación musical lo que vos estás tocando. La tecnología de hoy en día es Entonces, algo violenta y todo ha cambiado. Todo, hasta en la forma, lo que tú decías ahora, cómo ha cambiado la música. ¿Recuerdas que en nuestra época, cuando uno quería tener algo con una muchacha, le cantaba una canción que decía: mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura, señora bonita? ¿Cierto? Sí. Hoy en día es: me quiero gustar con usted, quiero tocarle. Sí, los géneros ahora están, no, hay unas cosas increíbles, pero me impacta mucho ver eso, o sea, el concepto de músico ahora uno va a la vuelta de la esquina. Cuando yo me presento en las presentaciones que hago en la calle, yo soy un músico, yo me gradué de música y sé cómo componer, sé cómo arreglar una canción, sé cómo desde empezar o componer para algún instrumento, componer para otro, pero me causa mucha risa y mucho impacto ver que cuando llego hay gente que se autodenomina músico y yo le pregunto a esa persona: ¿quieres que te haga un arreglo para tu voz? Un tono más abajo de lo que estás cantando para que logre llegar a esa... Y me dice: no, es que yo no puedo leer. ¿Sí me entendés? Entonces hay una diferencia ahí. Es como la cuestión desde tu literatura. O sea, hay mucha gente que se autodenomina escritor, pero no es tan fácil ser escritor. O sea, uno necesita saber una técnica y necesita la denominación de escritor no te la das vos mismo, o sea, te la da cuando ya eso se llama profesionalismo. Claro que sí, claro. No quiero decir profesional de la música. No quiero decir que un músico tiene que ser una persona graduada de un conservatorio, porque he conocido músicos muy grandes en todos los estilos que nunca han ido a un conservatorio. He conocido músicos muy grandes que ni siquiera saben leer música, que ni siquiera saben notación musical, te sacan una melodía de oído. Son profesionales en su canto. Claro que sí. En eso son profesionales. En su canto, en su manera de interpretar un instrumento. Y son brillantes. Sí,
Pero me refiero esa nota la quería hacer porque me refiero a que veo mucha falta de humildad ahorita en los artistas cercanos a la música. Se autodenominan músicos, pero no saben absolutamente nada de música. Entonces me causa mucha... Tengo sentimientos encontrados cuando eso pasa. Como que rabia, como que ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a este o qué le pasa a esta de autodenominándose músico cuando no es así? O sea, yo nunca me he autodenominado músico. O sea, yo simplemente disfruto el momento y canto cuando tengo que cantar y aprendí esos estilos. Bueno, cerrando ese paréntesis, que ya me estoy enredando mucho. Después del conservatorio vino otra época, ya cuando de la mano con el conservatorio cantaba en tabernas música de Silvio Rodríguez, música protesta, porque estaba en esa edad de los 16, 17 años que ya empieza como ese tipo de música universitaria y ideas políticas a venir. Entonces también influye mucho eso en la música, en el arte. Entonces empecé a cantar en tabernas en Medellín, pero de la mano con esas tabernas, es que pienso que privilegiado en ese aspecto artístico musical, desde el punto de vista musical, porque yo también escribo, como te conté en un podcast anterior, claro. Escribí un libro, estoy haciendo otro libro, pero pienso que eso va muy de la mano, la música y la literatura siempre van muy de la mano, como que uno... Para componer una canción, yo las canciones que he compuesto tienen su letra siempre. Dicen que las musas de Baco las musas llegan a mí cuando estoy en el templo de Baco. Exacto, eso es cierto. Entonces iba de la mano con la música universitaria, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, toda esa gente tocando en tabernas. Pero mi papá tenía un restaurante con mi mamá en el centro de la ciudad, en Medellín, y me encontraba toda la semana trabajando ahí en las tardes, y era un restaurante, cafetería, café, bar, y en la noche ponían música de la Sonora Matancera, Aldemar Dutra, Felipe Pirela. Es Aldemar Dutra, qué bolerista tan hermoso. Sí, ¿sí? Felipe Pirela, toda esa gente que hizo, Daniel Santos, boleros así, latinos, Lucho Gatica, y ponían toda esa música. Entonces crecí con toda esa influencia de bolero. Me encantó siempre ver ese tipo de música e incluirla en mis trabajos musicales a nivel universitario. Siempre me trataba de meter esa influencia del bolero y de la música. El bolero es algo maravilloso, man. Es algo precioso. Y ni que hablar, perdóname Raúl, que te interrumpa, ni que hablar de géneros como la ranchera, cuando se mezclan el bolero y la ranchera. Uno de mis compositores no, de mis cantantes favoritos, a nivel de voz, a nivel de estilo musical, de técnica, es Javier Solís, mexicano. Su voz interpretó unos boleros inigualable, bolero ranchero. Después que popularizó de una manera especial el bolero ranchero, Javier Solís. Exactamente. Boleros tremendos. Y obviamente pues hubieron ya de ahí intérpretes, hablando a nivel de vocal, pues a nivel romántico estaba Nino Bravo en España, que son voces, estoy hablando de voces que me impactaron, a mí, que me marcaron y que fueron mi influencia. Nino Bravo, ya te hablé de Javier Solís, Serrat, su lírica y su método para componer música, y es un músico increíble. Muy lindo. Había un compositor. Hay una historia muy linda de un bolero que es muy conocido mundialmente, pero que las personas no saben cómo se compuso ese bolero. Es la historia de un compositor cubano que pertenecía a una familia acomodada en Cuba, pero fue muy famoso, un excelente compositor y un excelente músico, pero como todo compositor, todo músico era muy dado a la bebida, al trago, a la sinvergüencería, a las mujeres, a todo, y había adquirido una fama en La Habana impresionante de mujeriego, de sinvergüenza, de tomatrago y todo eso. Un día se enamoró de una mujer hermosísima en una reunión, en una fiesta, y el flechazo fue definitivo. El hombre se enamoró de ella de una manera espectacular. Empezaron el romance, pero ella pertenecía a una de las familias de muy alta posición en La Habana,
y rechazaron completamente el noviazgo con él, dadas las influencias y la fama que tenía el tipo en La Habana. Pero a pesar de eso siguieron su romance. Y este señor terminó en un hospital con tuberculosis. Y en el hospital, días antes de morir, compuso este bolero para ella. Y le dijo a su gran amigo que por favor lo pasara en la estación de radio de La Habana. A los pocos días murió. Y después de muerto, ese bolero se inmortalizó y se volvió espectacular. Lo compuso para ella antes de morir. Todo el mundo lo conoce. Se llama Nosotros. Nosotros, sí. Que fuimos tan sinceros. Sí, compositor que cubano. del amor hicimos Junco. un sol maravilloso. Excelente bolero. Los cubanos tienen, o sea, la escuela cubana es algo muy grande a nivel de bolero, ¿no? Es la maestra. Bueno, hablando de boleristas, de gente grande, Tito Rodríguez es alguien que me marcó mucho cuando estaba pequeñito. Todavía tengo muchas miles de canciones ahí en el teléfono de Tito Rodríguez. Una voz increíble, un músico increíble. Hay muchos músicos muy buenos que me han marcado a nivel mundial, de todos los estilos. Yo pienso que de todos los estilos tuve la suerte, pues como te digo, del privilegio de haber nacido ahí en esa familia que me puso en el conservatorio, que vivió, que pude tener acceso a esas tabernas donde vivía, que pude crecer con ese restaurante que escuchaba boleros, y fuera de eso, nacer en Colombia, porque es que nacer en Colombia es algo grande a nivel musical, sí. O sea, nosotros veíamos una materia que se llama etnomúsica, y es precisamente estudiar toda esa música a nivel étnico, a nivel de todos los ritmos colombianos, que hay infinidad de ritmos. Hablando de todo eso, un paréntesis, hace poquito me preguntaste si me gustaba el vallenato. No me gusta mucho el vallenato, pero el vallenato es la única música, yo no sé si vos sabías, la única música autóctona colombiana. Es la única música autóctona colombiana, no es la cumbia. La cumbia es afro. La cumbia sí. Viene del afro. Sí. Pero el vallenato viene es de África. Totalmente colombiano. Y hay muchos estilos como el pero me pasillo y todo eso. Los vallenatos de Escalona son hermosísimos. Sí, no. Hay por esos vallenatos más que por los vallenatos. Hay vallenatos muy bonitos, o sea, no es que no, o sea, no es mi música preferida, pero yo puedo escuchar vallenato. Pero no me puedo quedar toda la noche escuchando. Yo no me puedo quedar toda la noche escuchándote un ritmo. O sea, no me puedo quedar toda la noche escuchando vallenatos, no puedo. No me puedo quedar toda la noche escuchando música clásica o escuchando incluso boleros, que es el tema, el ritmo o el género que más me gusta. Yo no puedo desperdiciar una noche escuchando toda la noche boleros. Tengo que escuchar diferentes géneros, porque eso es lo que... Otro de los privilegios fue haber llegado aquí, porque yo venía con la escuela, cuando estaba en Colombia venía con la escuela clásica y con la escuela de la música protesta, de la música que se toca en las tabernas. No solamente protesta, pero como te decía, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Serrat y todos esos autores, Arjona, todos esos autores modernos. Pero cuando llegué aquí, yo en Colombia no era una persona que me interesaba por ir a bailar o eso, porque no me parecía, no era mi estilo. Mi estilo pues era trabajar en todas esas tabernas cantando, y era como más universitario. Pero cuando llegué aquí descubrí, o sea, me encuentro un aviso en un periódico: necesito un cantante para una banda latina. Y dije, una banda latina, vamos a ver qué. Cuando llegué a donde la banda latina, muy buen músico, la persona que estaba buscando la persona. Y fuimos muy
Congeniaron mucho. Congeniamos mucho. Estuve cantando con 17 años con él. Y era una banda muy buena, muy conocida aquí en Sydney. Sí, Latin Power. Latin sí. Power. Mucha gente bailaba con ustedes. Y sí, o sea, fue un privilegio porque aprendí mucho de él, del director de esa banda. Y me enfoqué por ese lado, o sea, desde el año 2000 aquí empecé a cantar. Ya la primera vez si me hubieras visto cantando te morís de la risa porque yo venía de estar parado así, o sea, ni siquiera tomar un micrófono, el micrófono o sin micrófono, porque en los teatros de Bellas Artes o en la Universidad de Antioquia se canta sin micrófono, la ópera, Sí. la zarzuela se canta sin micrófono, o sea, yo venía de estar de una posición así rígida con el pianista ahí al lado a tener que bailar, a tener que animar la gente. Eso, o sea, si ves los primeros videos míos cantando, bueno, no creo que haya muchos videos porque en esa época no había mucha acción con las cámaras de celulares y eso, los celulares apenas estaban empezando. Pero sí, o sea, yo me sentía rarísimo. Yo me recuerdo, antes de que empezara la primera presentación en el 2000, yo estaba diciendo, no, Dios mío, que se dañe el equipo para no salir. Porque no quería salir a cantar porque estábamos cantando, íbamos a cantar en el casino de Sydney y había por ahí 500 personas. Y yo, a lo máximo que había cantado en Colombia, de pronto 50, 60 personas en una taberna, sin mucho. Pero no, 500 personas habían 500 Y al personas. calor de unos buenos aguardientes, me imagino. Yo estaba en la taberna, usted en la taberna. Claro, no sé, claro. No, y era gente con la que yo crecí, o sea, gente que yo la conocía desde que tenía 14 años. Entonces yo cuando llegaba ya me sentía cantándole a los amigos. La gente que llegaba nueva, pues veía y se interesaba y decía, me gusta la voz, vuelvo en 8 días o vuelvo en una semana a verlo, pero no, eran mis amigos los que estaban ahí. Pero ahí en ese casino no había nadie amigo. Entonces empecé ahí esa presentación, pues fui aprendiendo mucho, 17 años, estuve cantando ahí en esa banda Latin Power y cantamos todos los géneros. Bachata, merengue, salsa, cumbia, bomba, todos los ritmos que nunca me había visto, como el candombe uruguayo, todos esos ritmos, cha-cha-cha, todos esos ritmos que nunca... Todos los bailé contigo. No me hubiera imaginado nunca. Iba todos los viernes a bailar contigo. Sí, allá nos conocimos. Allá nos conocimos. Nos conocimos en un sitio llamado La Peña Latina. Peña Latina. Ahí también saludo por si nos escuchan a toda la gente de La Peña Latina, que era realizada por unos argentinos, muy que terminaron siendo como la familia de nosotros allá, pues, porque íbamos todos los viernes a cantar. Todos los viernes, sí. El Club Uruguayo también, aquí en Sydney. Cantamos, en esos 17 años cantamos en el Club Español, en el Club Uruguayo, en el Casino de Sydney, en miles de matrimonios. Bueno, y tuvimos épocas muy ocupadas. El año que yo me retiré, o los últimos 3 o 4 años antes de retirarme de la banda, tuvimos presentaciones de 160 presentaciones en el año. Imagínate, o sea, el año tiene 52 semanas, eran un promedio de 3 o 4 presentaciones semanales. Nos manteníamos, o sea, era muy difícil. Por eso es que estás tan acabado y tan por eso flaco, es que estoy, sí. Por eso es que acabado, estoy tan flaco, sí. El trabajo que te dejó acabado, completamente, sí. Y era, pues, alzar los equipos, eso era más de 300 kilos en equipos. Alzar para armar el show y desarmar. Y cargar de vuelta. Cargue otra vez de vuelta. No, era 17 años full o sea, en cuanto a show, ¿no? Es difícil esa parte de la música, y eso que no fuimos unos músicos, pues, reconocidos aquí en Sydney, pero no me imagino un ritmo, pues, claro que el músico... No solamente en Sydney, ustedes traspasaron las fronteras de New South Wales, porque ustedes eran conocidos también en Victoria y en Brisbane, de alguna manera ustedes los conocían. Sí, en algunos diferentes estados de aquí de Australia nos conocían.
Fuimos a Newcastle, bueno, a diferentes sitios, Newcastle y otros sitios diferentes. Wollongong. Sí, Wollongong, Ustedes iban mucho a español de Wollongong. Wollongong, que es una ciudad pequeñita aquí en las afueras de Sydney, que también es bastante 2 horas. popular. A 2 horas de Sydney. Ahora ya estoy más enfocado en composición, en hacer arreglos para amigos, les hago arreglos o arreglos a mi propia música. Y estoy grabando en mi Yo tengo una estudio. camisita para decirme, ¿le puedo hacer un arreglo en una manga? Ah, sí, claro. Sí, ¿De qué está pásemela. haciendo arreglo? Pásemela, yo se la arreglo, pásemela. Sí, o sea, estoy muy dedicado a eso, como te digo, a la parte de la producción musical ahora. Grabando mucho en la casa, ahora con la pandemia me he dedicado a grabar bastante. Ojalá que de esas grabaciones, estoy haciendo ahorita, ya que está pasando un poco la pandemia, dedicándome como a escoger, a seleccionar grabaciones de esas, a ver si de pronto saco algo, una producción o algo de temas propios, que ese es mi... Hacemos un dueto. Un dueto. Sí, claro. Un dueto. Sí, el dueto vernáculo, yo soy Berna. O montamos un negocio, un tabernáculo y yo pongo la taberna. Sí, eso lo podemos hacer en el futuro. Yo sé que Raúl, yo también te he escuchado cantar, Raúl, muy buena voz también. Heredé la voz de mi padre cantaba zarzuela, cantó zarzuela cuando era joven. Es difícil, la técnica clásica es difícil, o sea, yo a través de todos estos años cantando música popular, ya no puedo, o sea, ya un par de años más o menos entre el 2005 2007 hice una serie de conciertos para amigos, que invitaba a unos 20 o 30 amigos a un salón y cantaba música clásica, pero con el objetivo de mantener la técnica. Pero no, o sea, ya después de eso es muy difícil a medida que pasan los años. La respiración es algo muy importante en el canto. Así que a medida que pasan los años uno va perdiendo esa capacidad. Y yo siempre he tenido problemas respiratorios, asma y eso me influye muy negativamente al canto. En los últimos años pues me ha influido bastante. Yo recuerdo las últimas canciones de aquel famoso tenor de las Américas, de Pedro Vargas. Cantaba ya, salía a la escena, hace muchos años, y se apoyaba en una silla un poquito para cantar. Se le notaba ya la dificultad para respirar. Semejante voz tan hermosa que tenía. Es que es difícil la respiración a nivel de voz. A los cantantes pues es la base, diría yo. Es la fundamental. También los invito a escuchar tengo un sistema de canto para aprender canto, muy básico, pero es algo muy válido también en YouTube, se llama Sistema Cantor. Muy conocido, tú lo has divulgado mucho, has tenido mucha divulgación ese Sistema Cantor. Es muy recomendado para las personas que quieran empezar a cantar o tener algún conocimiento de cómo se puede empezar a cantar. Gratis, es muy totalmente bueno y es gratis. En YouTube. Gratis, lo que sea. Sí, lo empecé vendiendo y vendí bastantes membresías del curso, pero dije, bueno, lo voy a ofrecer gratis porque considero que es un buen regalo, pues así para la gente que le guste cantar y que no tenga acceso a educación porque es costoso. Entonces que aprovechen ese regalito de parte de Aquí Vamos Podcast. ¿Qué otra cosa me estabas preguntando, Raúl, acerca de la música? ¿Qué otra cosa me estabas diciendo? No, definitivamente yo pienso que nosotros somos parte intrínseca del bolero. Para mí el bolero es algo maravilloso, ¿no? Sí, el bolero es definitivamente mi género musical. Yo muchas de las composiciones que compongo, o sea, que hago yo mismo, son boleros, o sea, son músicas, se inclinan por ese lado, por música romántica. Pero últimamente con el uso de intérpretes como Carlos Vives y eso que le metieron al vallenato como ese ritmo, a la música colombiana como ese ritmo latino muy característico, Fonseca y autores así, me he inclinado mucho por componer cosas así de ese estilo, o sea, como de
música muy romántica, pero que tenga ese toque de un acordeón o de una guitarra así latina. Me gusta lo que hacen, pero me parece hay mucha gente ya haciéndolo, o sea, no me parece nada extraño. Mientras que con el bolero me parece que hay mucho campo por explorar todavía, aunque el bolero tiene una estructura a nivel de técnica, pero se puede crear mucho. Hay muchas formas de hacerlo y de hacer cosas nuevas. Entonces, eso es lo que estoy tratando de hacer ahora. Vamos a ver, de pronto me van a ver más adelante por ahí. eh, Nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde había un señor cubano, este señor, no recuerdo cómo se llama, un autor cubano que murió en un accidente. Eh, que cantaba esta canción. Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con la fuerza de mi corazón. No lo conozco. No. No he escuchado. Bueno, después les voy a contar el nombre en otro. Tal vez yo estaba muy chiquito. Sí, de pronto no habían nacido en estaba muy pequeño. Yo ya estaba grande. Bueno, sí, este autor pues se hizo famoso como a los 60 años o algo así. Entonces por eso digo, nunca es tarde, de pronto me ven más adelante. Yo ya estoy viejo, pero de pronto... Vittorio de Sica tuvo un hijo a los 82 años. Sí, claro. Con Sofía Loren. Claro, esa es una de las características de Bach también, que fue un compositor que compuso su música más importante, pues fue música que ya estaba muy mayor ya, ¿no? Cuando te dije que era un ejemplo para mí como persona Bach, pero a diferencia de los otros autores como Beethoven y Mozart, pero Bach tuvo también, pero Bach pequeños. Bach no tenía tanto el apoyo como lo tenías tú, por ejemplo, para crear música, porque Bach pertenecía a una familia de granjeros. Claro. Y si Bach no hubiera, por ejemplo, encontrado ese apoyo de sponsor en Europa para cantar, pues seguramente se hubiera quedado en su finca por toda una vida, y lo único sería que la gente diría, vea, ese tipo silba muy bonito recogiendo la cosecha. Sí. Pero tuvo siempre el apoyo y los patrocinios en esa época de grandes mecenas de la música que lo sacaron adelante. Sí, en realidad con la idea, Raúl, de lo que te contaba al principio, que mi profesor decía que yo no hubiera podido ser un guitarrista grande. Pienso que ya choqué con esa idea después del tiempo, porque después me di cuenta que después de leer un libro de Stravinsky, el compositor ruso, me di cuenta que no, que si hay músicos que han sobresalido cuando son mayores. ¿Sí me entendés? Pero se requiere de una persistencia y de una capacidad de trabajo impresionante para recuperar una cantidad de horas perdidas en la juventud, que es cuando más tiene uno fresca el cerebro. Claro, pero es como en todo, o sea, hay autores tardíos o gente que ha desarrollado diferentes aptitudes a nivel tardío comparado con otra gente en literatura, en poesía, en música también lo hay. Y en pintura, leyendo en todas las artes, en todas las artes. Van Gogh fue una persona pues también que demoró muchísimo para empezar a pintar, y cuando empezó a pintar... Mi consejo es ese, para la gente que canta y para la gente que quiere cantar, es ese, que empiece, no importa la edad que tenga, porque pues eso es un estereotipo. No hay límite. Hay un estereotipo que dice, no, es que si usted empezó a los 30 años, entonces ya es muy tarde, ¿no? O sea, todavía puede... La música no hay límite. Se puede empezar y pueden llegar lo lejos que quieran. O sea, qué tan lejos quiere llegar, depende de cada persona. Eso me di cuenta leyendo un libro de Stravinsky que había en el conservatorio, que a propósito tenía un prólogo que decía una frase que me causó mucha risa. No vayan a pensar, no me vayan a tomar por equivocado de la frase las feministas, pero en el conservatorio una vez le pregunté al profesor, ¿por qué no hay mujeres en la clase de armonía?
y me dijo, leas este libro de Stravinsky. Entonces me fui a leer el libro y ahí dice el libro, este libro está preparado para que el estudiante lo digiera en un término de 5 años. Si el estudiante está en compañía de su esposa, de su novia o de su amante, en un término de 15 años puede digerir el libro. Entonces, dice el libro así. O sea, mi profesor me decía, es que no hay mujeres por eso. Porque si tuviéramos mujeres al lado, ¿quién estudia? No se puede estudiar al lado de la mujer. Eso es como anécdota graciosa, pero sí, o sea, no me vayan a tachar de machista, pero eso dice el libro. Y era muy cierto porque imagínate uno al lado de una mujer bien bonita estudiando armonía. En el salón había Termina estudiando anatomía, ¿no? Había un aviso encima del tablero que decía, finja que está entendiendo. Porque no se entendía nada de la clase de armonía. Por favor, finja que está entendiendo, porque es una clase, es algo bien jodido la armonía en la música, de entender. Años de estudio de armonía, pues fueron 10 años, más de 10 años en el conservatorio estudiando todos los semestres esa edad. Porque a propósito, la carrera de música dura eso, o sea, son 5 años de preparatorio y 5 años de carrera. Entonces es bastante extenso. Es más que paramédico. Porque se estudia todas esas cosas que te estaba diciendo, anatomía, fisiología y cosas que uno diría, pero para que un músico, pero sí se necesitan. Desde el punto de vista de la música se necesita todo eso. Y cosas complejas como esa armonía, como contrapunto, otras materias que son esenciales para un músico. Que de pronto pues ya es muy extenso explicar todo eso, pero hay materias, etnomúsica y cosas así, composición, dirección, cosas que ya son más complejas. Pero sí, la música es mi vida, a pesar de que estudié también publicidad, de que terminé psicología, la música es mi vida. O sea, la gente me dice, muy bueno que tengan la música como hobby. Yo no. Es que lo otro es mi hobby, la música es mi vida. Yo creo que deberías comprometer con todos nuestros oyentes para ahora hacer un programa sobre psicología. También, sí, vamos a hablar un poquito de psicología de pronto en los próximos episodios del podcast. Me interesa mucho. Es un tema el tema de muy de actualidad. De la conciencia, me interesa mucho el tema de la conciencia, el desarrollo de la conciencia, y precisamente se adapta mucho también a la música. He mezclado la musicoterapia con ese tema del desarrollo de la conciencia. Ya más adelante les voy a contar. Así quedamos. En otro capítulo, quedamos así. Espero que hayan disfrutado este episodio, este capítulo del podcast Aquí Vamos, y los espero para próximos programas. Para nosotros es un deleite tenerlos siempre aquí con nosotros. Yo soy Juan Torres. Muchas gracias, amigos. Yo soy Raúl Briceño. Pulgar arriba. Y suscribirse en el botoncito rojo. Hasta la próxima. Hasta luego. Aquí vamos.